Jueces, estamos como iglesia siguiendo muy de cerca el estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo, hasta completar las enseñanzas del libro de Jueces. Hemos aprendido que es un libro histórico, pero como tal tiene propósitos importantes que nos pueden enseñar muchos principios en nuestra vida. El contexto de este libro es una demostración teológica de la infidelidad del pueblo que Dios escogió para sí, pero al mismo tiempo es una muestra de la misericordia del Dios Todopoderoso de aquel entonces y que para este tiempo sigue permaneciendo fiel. Israel tuvo que pasar una serie de momentos difíciles, como muchas veces nosotros tenemos que pasar pruebas en la vida. Israel, en su lógico proceder humanamente, era instruido por medio de los profetas, era instruido por medio de las enseñanzas que la palabra daba específicamente para ellos, pero estos, como muchos de nosotros, escuchaban la palabra y argumentaban el amén, pero nos desviábamos. Ellos se desviaban constantemente. Y ese tipo de situaciones los llevaban constantemente a tener una disciplina de parte de Dios. Y es que no podemos pasar desapercibido el hecho de las disciplinas que Israel tenía. Israel había tenido muchas disciplinas, pero había un momento en el que sentaba cabeza y decía: no, hoy vuelvo a Jehová Dios, al Dios verdadero. Y Dios restauraba. Dios le recibía con los brazos abiertos siempre. Sin embargo, la infidelidad de este pueblo, nosotros la vemos reflejada en el libro de Jueces. Una infidelidad que llega a un punto en el cual, después de haber muerto un líder, buscan la dirección de Jehová y Jehová da instrucciones precisas. Y antes de morir, Josué les advierte aquellos principios, aquellas ordenanzas que Yahvé había dado, y los quiero invitar para que vayamos ahí a Josué 23, versículos 7, 8 y 9. Aquí vemos una vez más la advertencia del líder. El líder siguió con lo que Yahvé había mandado y aquí le vuelve a advertir. Y le dice, versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Josué, como líder, estaba manifestando su deseo, el deseo de Dios. Este pueblo no debía de alejarse. Pero nosotros aprendimos en el libro de Josué que en algunas ocasiones, por engaño o por pactos que ellos hacían hacia las personas, iban quedando pequeños grupos de cananeos que posteriormente iban a llegar a contaminar lo que realmente Dios estaba realizando. Josué le dice que no se mezclen. Y esto me lleva a la memoria cuando Pablo nos dice: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y esa misma expresión es la que sucede aquí. Pero resulta ser que nosotros andamos en el mundo,
aún sin ser parte de este mundo. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Sin embargo, nos entremezclamos y en muchas ocasiones nos amoldamos al mundo. Y aquí está el problema que también fue para los judíos. Los cananeos tenían sus propios rituales, tenían sus propios dioses, tenían sus propias orgías. Y es que no podemos pasar desapercibido el hecho de aquel dicho popular que dice: el que anda entre la miel, algo se le pega. Muchas veces a nuestros hijos se les dice esto no, por esta y esta razón, pero dicen los psicólogos que la palabra no muy pocas veces la utilizamos, porque al niño le dicen ahí no toque, y el niño lo primero que hace es ir a tocar ahí. Y Dios nos dice en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Pero he ahí nuestra integridad humana, mala por cierto, primero yo y después lo que Dios dice. Y ese es nuestro error. Ese era el error que tuvo el pueblo judío. Recordemos que las tribus ya eran vencedoras y dueñas de la tierra prometida. Ya no había marcha atrás. Hasta ese momento habían sido tan fieles que Yahvé había luchado, Yahvé había vencido, pero ahora les tocaba enfrentar un nuevo proceso en el cual había que cumplir y establecerse ya dentro de la tierra prometida. Pero dentro de la tierra prometida habían pequeños grupos, aldeas, naciones, que había el problema o la posibilidad de guardarse de todo lo que sucedía. Pero esa infidelidad llevó a cada uno de los miembros, líderes de cada tribu, a fracasar. Y el versículo 22 del capítulo 1 de Jueces nos ilustra que Jehová estaba con José cuando éste empezó a hacer las cosas. Pero del 20 en adelante nos dice: Judá, Benjamín, Efraín, Manasés, Zabulón, Aser y Neftalí tampoco echaron a los cananeos de la región. Muchas veces en nuestras vidas tenemos miedo a perder amistades, ya sea porque han sido amigos de la infancia o porque hay alguna relación de compadrazgo, y nos adaptamos a lo que ellos hacen en desobediencia total a Dios. Y ahí está el problema. Cuando nosotros decimos ser creyentes, pero en nuestro comportamiento no refleja que somos creyentes. Estos aceptaban la voluntad de Dios, estaban en la comunión con Dios, habían recibido la tierra prometida, estaban dentro de la tierra prometida, pero todavía habían dejado a los cananeos en medio. ¿Cuántos de nosotros todavía no nos desprendemos de cosas que nos hacen daño? Algunas amistades, al trabajo, que muchas veces nos esclaviza y se vuelve un ídolo para nuestra vida. ¿Cuál era el problema realmente de dejar los cananeos en su propia región? El mismo problema que tendría una creyente casada con un beato católico. El mismo problema. El beato católico tendría que tener un altar de uno de los ídolos.
tendría que tener en este tiempo celebraciones constantes, tendría que tener otras opciones y de hecho no pueden faltar en las festividades de fin de año su botella de guaro, su cerveza, pues el mismo problema tenía el pueblo judío. A veces nos ponemos a juzgar y decimos la desobediencia de Israel, pero veamos nosotros, somos obedientes como para poder decir qué barbaridad con Israel. Muy pocas veces. Entonces, el problema más grande no era que le faltaba algo en la tierra prometida. Cuando Judá recibe la instrucción de Jehová, le dice: la tierra ya está entregada, ya estuvo, ya no hay nada más que hacer que agarrarla. El problema era que después de tener a Jehová Dios como amigo, la idolatría los iba a separar. Se iban a volver desobedientes, iban a ser infieles, iban a amoldarse al mundo de los cananeos y no ellos ganar a los cananeos para el Señor. Iban a perder de vista el blanco perfecto que es Jehová Dios en ese contexto. Los judíos ya habían sido advertidos que no había que mezclarse con esto y también de alejarse de la adoración de los falsos dioses. Y en ese contexto es que el capítulo 2 nos quiere mostrar ahora que ante la desobediencia de su pueblo, que ante la falta de fidelidad de su pueblo hacia su Señor, ahora llegamos al capítulo 2 de Jueces. Vayamos del versículo 1 al versículo 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por lo tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Gilgal estaba situado próximo al paso de donde fue elaborado el primer altar de piedras. Cuando el versículo nos dice: el ángel de Jehová subió, está hablando de la divinidad, de la esencia misma, identificado en la Biblia como Jesucristo. Algunas personas, algunos teólogos opinan que no podía ser Jesucristo porque todavía no estaba escrito. Pero existen una serie de ilustraciones y una serie de enseñanzas que nos llevan a pensar que el nacimiento de Jesucristo fue una representación tanto humana como la divina, pero que la soberanía del Dios Todopoderoso que tenemos no impide que Él pudiera materializarse en alguien. No hay ninguna razón por eso. Sin embargo, también esta expresión, el ángel de Jehová, algunas veces fue usada para algunos de los profetas, pero en su esencia fue más usada directamente para referirse a Jesucristo.
¿qué hace este ángel? ¿O por qué se cree que se refiere realmente a Jesucristo? Veamos ese versículo 1, donde nos dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Detengámonos ahí. ¿Quién sacó al pueblo? Jehová Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Pero aquí dice que el ángel subió de Gilgal a Boquín y dijo. La Biblia nos enseña que Jehová Dios no era posible verlo. Moisés solamente vio su resplandor. Pero aquí nosotros estamos observando que el ángel de Jehová sube como mensajero para dar una advertencia y mostrar que él era quien estaba hablando. Obviamente, a través de la Biblia podemos observar algunos puntos importantes. ¿Quién le llegó a la carpa a Abraham? El ángel de Jehová. Y usted me dirá: pero Cristo no había venido. Pero la Biblia nos dice: el ángel de Jehová. ¿Sí? Entonces, algunas veces creemos o minimizamos el todo poder del Señor y creemos que porque no lo dice así Jesucristo literalmente, sino que hasta allá en el Nuevo Testamento empieza a hablar, significa que Él no estaba. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? En Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Entonces, Jesucristo no necesitaba un nacimiento, porque ya existía desde antes. Y aunque esto puede ser una situación de conflicto teológico, nosotros entendemos que cuando la Biblia dice que se crearon las cosas a imagen y semejanza, estaba hablando de la deidad. Pero el punto no solamente es ese, sino el hecho de que el Señor es quien está hablándole y manifiesta y trae a la memoria al pueblo diciéndole: yo saqué de Egipto y los introduje en la tierra. Esto nos lleva a la memoria el hecho de la salvación misma. El pueblo de Israel estaba pasando una disciplina en Egipto, una disciplina cruel, pero ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo gobernar su pueblo? Sin embargo, los saca, los lleva en círculos hasta la tierra prometida, pero todos aquellos que giraron en círculo por su incredulidad no pudieron entrar en esa tierra. Entonces, el Señor les dice: yo los introduje ahí. Y aunque nosotros aprendimos que había un ejército detrás de cada una de las tribus, el ejército no tenía nada que ver. Antes de que el ejército llegase, ya estaba vencida, la tierra ya estaba entregada. Esto es como cuando alguien llega y paga una comida buffet, pero de repente no se da cuenta que era comida buffet y lo único que hace es agarrar un poquito de cada cosa y al final sale con hambre de ahí.
pensando en que te agarra más, va a tener que volver a pagar. No, definitivamente no. El Señor dice, yo os saqué de Egipto y los introduje. Fue la obra de Dios, no fue la obra del ejército. Y esto me llevó a una pregunta. ¿De dónde te sacó Dios a ti? ¿De dónde nos ha sacado? Muchas veces se nos olvida de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado, pero es importante recordarlo, porque cuando lo recordamos no perdemos nuestra perspectiva, ni tenemos más concepto de lo que realmente somos. Yo admiro el hecho de los judíos ponerse algo sobre su cabeza para recordar realmente que hay alguien arriba, que hay un Dios todopoderoso antes de lo que yo puedo ser. Y Dios nos ha sacado de lugares feos. Yo puedo decirles con mucha propiedad que solo la misericordia de Dios me tiene en este lugar. Muchos pudieron observarlo. Algunos lo vieron en video. Yo les decía, el video no muestra la verdad. Cuando vemos la fotografía, esa es otra cosa, son más de 10 metros. Pero el ángel de Jehová me llevó hasta ahí. Y el mismo ángel me permitió salir caminando para hoy decirle gracias, Señor. Fue el milagro que Dios hizo en mi vida. Un padre de familia que es pastor en Placitas me dice, Dios hizo un milagro, y le digo, no, yo soy el milagro que Dios hizo. Yo soy, porque tenía para menos, tenía para morirme, pero Dios me sacó de ahí. Dios me sacó para honra y gloria de Él. Es mi fortaleza. Yo creo que yo y la familia estamos súper claros de que solo la mano de Dios fue la que nos sacó de ese lugar. Algunas veces, cuando vemos esto, podemos centrarnos y decir, bueno, si el Señor me sacó, ahora debo ser obediente. Si el Señor me sacó y me ha puesto en mejor posición, ahora debo de ser fiel. Ahora debo amarle. Pero la Biblia nos recuerda que nosotros no le amábamos, sino que Él nos amó primero. Y porque Él nos amó, ahora nosotros le amamos. ¿Qué más nos dice aquí? No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Hoy ya les desobedecieron, hoy ya mostraron que quieren vivir en medio de los cananeos, pero mi Señor continúa fiel. Y es que, ¿qué sería de la vida de cada uno de nosotros si mi Dios no fuera fiel realmente? Examinemos nuestras vidas y pensemos, ¿qué sería de nosotros si Dios no se mantuviera fiel? Aquí les recuerda justamente que Él era un Dios de promesa firme, un Dios de pactos que cumplía justamente tal como lo había prometido, y nos habla mucho de la fidelidad de Dios. Hay personas que cuando atravesamos problemas, muchos problemas graves, creemos que no hay una salida, creemos que no hay modo de salir de ese lugar. Pero déjeme decirle que sí. Cuando ya uno cree estar en las últimas ahogándose, Dios permanece fiel y lo levanta de donde está y le da conforme a su gracia. Esto
nos lleva a pensar que Dios no va a cambiar. Y gloria a Él, porque su fidelidad es tan maravillosa que no solamente es la promesa, sino la verdad en nuestras vidas. Y en este versículo también continúa una de las advertencias que Dios manifiesta y dice: vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El Señor confronta a Israel y la pregunta es enfática: ¿por qué habéis hecho esto? Es decir, yo les dije cómo iban a entrar a la tierra prometida. Yo les instruí por medio de Josué que no había, que todo lo que estuviese en Canaán había que quemarlo, había que derrotarlo, había que desecharlo. O sea, hermano, que Dios le mandó que lo matara. Sí. ¿Por qué? Porque no era necesario contaminarse. Porque Dios quería preservar su pueblo. Y aquí podemos ver que el problema principal hacia el cual Israel se enfrentaba no era un problema militar, sino un problema realmente espiritual. Un problema espiritual como muchas veces nosotros enfrentamos problemas de la misma naturaleza. En la introducción, hermano Obed decía que alguien le había preguntado si jugar fútbol era pecado. Jugar fútbol no es pecado, pero quedarse en medio de las malas expresiones que se usan en el fútbol, ese acarrea un problema. Muchas veces los problemas de la vida espiritual nosotros los tenemos porque aunque creamos o no lo tengamos así en mente, muchos de nosotros vivimos en las redes sociales y muchas veces nos dejamos absorber por ellas de tal suerte que perdemos de vista el blanco perfecto que es Cristo. Y para nosotros eso es Canaán. Aquel grupo de amigos que aún sabiendo que eres creyente, te dice: te invito a mi casa, vamos a hacer una celebración. ¿Qué día? El miércoles a las 4. Y usted dice: un día que falte a la iglesia no es nada. Pues ese es nuestro Canaán. Aquellos familiares que le dicen: el domingo vamos a ir a Cuco. Un domingo que faltes a la iglesia, pues esa es nuestra lucha espiritual. No lo podemos pasar desapercibido. Nuestro trabajo, nuestros hijos, esa es parte de nuestro problema. Aquí podemos decir: lo sacó de Egipto, lo llevó a tierra prometida, le dio la tierra para que hicieran lo que quisieran con ella. Estaban en íntima comunión con Dios, pero desobedecieron. ¿No es eso lo que nosotros hacemos? Amanecemos por pura misericordia, seguimos nuestra vida como si Dios no existiera, creyendo que solamente es lo que nosotros debemos hacer. Y esa es la lucha espiritual. Y mire, aquí me da una enseñanza muy importante a mí. Sigue los versículos, dice: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados. El trabajo no te lo va a quitar Dios. Las amistades no te va a eximir de ellas. No te va a quitar a tus hijos, no te va a quitar nada de lo que te distrae. Lo va a dejar para que tú establezcas en una balanza qué pesa más. ¿Qué está haciendo con su pueblo? No los echaré de delante de vosotros, sino
que serán azotes para vuestro costado. Dios permite que sucedan cosas difíciles. Dios lo permite. Yo recuerdo cuando salí, la policía me dijo, ¿quiere poner cargos? Nosotros vimos todo y sabemos que usted no tuvo la culpa. Y le dije, si Dios me permitió salir de donde yo estaba ahí, es porque Él así lo quiso. Y gracias a Dios todavía tengo vida. Yo pude haber puesto cargo, sin embargo ellos, como en El Salvador, en mi país, la justicia, como decía uno de los mártires en El Salvador, solamente es para los descalzos. Ellos dijeron que habían visto todo, pero no conocían a quien tuvo la culpa. En cambio la gente dijo, sí, lo conocemos, y ellos también lo conocen, pero dije yo, Dios tiene el control. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y si lo hizo por algo, Dios no pone más carga que la que realmente podemos soportar. Yo acepto. Habíamos venido pasando situaciones bien difíciles de COVID y solo la misericordia de Dios nos sacó. Una situación adversa llevó realmente a ese accidente y para honra y gloria de mi Señor todavía estoy vivo. Este pueblo, Jehová Dios no le iba a raer a ninguno de los cananeos, ¿no? Le dijo, ahí se los voy a dejar para que les sirva de azote. Y como les decía, esto nos ayuda a entender que Dios va a permitir muchas de las cosas. Pero también debemos de aprender que Dios siempre va a usar algo o alguien para demostrar la desobediencia. Aquí estaba utilizando a los impíos, a los cananeos. ¿Para qué? Para que fueran azote de su pueblo. Para que le mostraran realmente al pueblo cuán equivocado estaba. Yo no sé qué pueda usar Dios en tu vida. No lo sé. Pero sí sé que Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Eso sí lo sé y lo tengo claro. A menudo deseamos que Dios haga la obra y que vuelva maduro totalmente al cristiano. Y que una vez nos acostamos, al despertar tuviéramos totalmente esa comunión sin separarnos del Señor. Pero muchas veces nos desviamos y pasamos algunas de las pruebas que casi siempre nos hacen perder de vista al Todopoderoso. Aquí mi Señor estaba utilizando a los cananeos como azotes, y no solamente eso. Seguido dice, y sus dioses os serán tropezadero. Nótese que aquí la palabra dioses en la Biblia está con D minúscula, porque se refiere a imágenes. Los cananeos tenían como Dios al Dios que les daba los cultivos, al Dios que los hacía ricos económicamente por medio de los cultivos, al Dios de la fertilidad, y tenían una diosa que era la diosa de la sexualidad, y ellos eran los instrumentos que iba a usar Dios para mostrar y darle azotes realmente a este pueblo. ¿Por qué? Porque habían sido desobedientes. Vayamos a número 33:55. Dios les había advertido constantemente que no debían hacer, que sí era permitido. El Señor les dijo, los tesoros los vas a traer, pero toda esa gente
debe desaparecer. Números 33:55. Y les dijo: y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Habían advertencias. Y qué maravilloso es nuestro Dios. Si nosotros notamos, siempre advierte, siempre nos dice: no hagas esto, ve por este camino, no vayas por este. Pero hasta que notamos, como decimos en El Salvador, en los dientes, entonces decimos: el Señor lo dijo. Este pueblo iba a tener problemas, iba a ser azotado, iba a ser instruido de una manera que no muchos quisieran. Toda la cultura cananea estaba en medio de ellos. Y algunas veces creemos que porque nos consideramos bastante santísimos, aún estando en medio de la miel, no va a suceder nada. Pero la vida dice que sí. Y para testimonio, lo que le sucedió al hijo del hermano que predica en la Pacífica, ¿sí? Él no andaba realmente haciendo las cosas malas, pero estaba en el lugar. Muchas veces sucede eso, y eso nos muestra que debemos ser obedientes con Dios. Y si usted dice: pero no puedo ser obediente con Dios, pues sea obediente con lo que realmente cree que Dios aceptaría para su vida. Cada una de las advertencias que Dios ha dado no ha sido porque sea un Dios mediocre o un Dios restrictivo. No, es porque no quiere que sus hijos se perviertan. No quiere que sus hijos se pierdan. Cuando usted como padre le dice a su hijo o a su hija: tened cuidado, lo está haciendo por garantizar su vida, no porque realmente usted esté en contra de lo que él hace. ¿Cómo respondió el pueblo? Ese es el punto. Vayamos a los versículos 4 y 6. Cuando el ángel de Jehová habló estas cosas, estas palabras, a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. Si nos quedamos con estos versículos, podríamos decir que el pueblo se arrepintió. Si nos quedamos con estos versículos, podemos decir: el pueblo reaccionó inmediatamente y lloró. Pero es que las emociones no son parte del arrepentimiento. Y esto debemos de tomarlo en cuenta. No todo aquel que llora es porque se ha arrepentido de lo que ha hecho. ¿Cómo así, hermano? Bueno, veamos algunas de las cosas que el Señor nos quiere mostrar aquí. Vayamos a Joel capítulo 2, versículo 13.
Joel capítulo 2, versículo 13. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué pide nuestro Señor? Que nuestro arrepentimiento sea interno, no externo. Este pueblo lloró no como sinónimo de arrepentimiento. Y lo vamos a ver más adelante. Pero hasta ahí nosotros podemos decir que el pueblo reaccionó. Y aprendamos un principio importante. Cuando vemos que las personas verdaderamente lloran sobre su pecado, no hay que desalentarles, porque probablemente haya un torrente de dolor dentro de su alma. Pero es mejor un grano de fe que un galón de lágrimas. El pueblo de Dios lloró, ofreció sacrificios a Jehová, y aunque los sacrificios habían sido parte de la instrucción, este pueblo nos muestra más adelante que iba a continuar con la infidelidad, que iba a continuar estableciendo relaciones con los cananeos, viviendo en medio de los cananeos. Y entonces podemos concluir que no hubo arrepentimiento. Y podemos afirmar que el pueblo de Dios seguía siendo infiel, pero el Dios Padre continuaba con su fidelidad hacia su pueblo. Estos versículos nos dicen que ya Josué había despedido al pueblo. La conquista había ya finalizado básicamente, y Josué había reunido a cada una de las tribus y les había dicho: váyanse para cada uno de los lugares y establezcanse. Pero más adelante vamos a ver este punto mucho más destacado. Versículo del 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Jueces, en estos versículos nos narra que el pueblo de Dios, mientras estuvo en comunión, continuó siendo fiel. Pero hubo una siguiente generación, y la Biblia nos dice que no conocieron a Jehová. En Gilgal había un monumento. La obligación de los líderes, de los padres, era hablar del por qué había ese lugar ahí. Y el propósito era reconocer la maravillosa gracia de Dios, permitiéndoles pasar en seco el río. Pero aquí podemos entender que los padres habrían fracasado en eso. No lo hicieron. La generación de Josué y Caleb, mientras estuvo Josué y Caleb, todavía tenían ese recordatorio. A la falta de líder, eso decayó.
Y esto nos lleva a nosotros a examinarnos como padres si realmente estamos hablando de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, para que la generación que viene detrás no pierda de vista que no es la fortaleza de papá ni de mamá, ni la suerte de papá ni la suerte de mamá, sino la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces como padres tenemos problemas en cuanto a eso, pero sea el Espíritu Santo quien guíe y ponga las palabras para que en la congregación todos podamos hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Este pueblo caminaron, ellos habían visto las grandes obras, pero una vez muerto el líder, esto fue pasando. El domingo decía el pastor, a mí me gustaría que si yo muero, y aquí llegue el pastorado, Dios quiera que eso pueda suceder. Sin embargo, esto nos muestra que a la falta de liderazgo hay problemas, y hay problemas graves. Y aquí debemos de pensar no solo en la situación del problema grave que eso implicó, sino si esta generación que iba después de Josué y Caleb no sabían de Jehová, ¿qué iba a suceder con la siguiente? Iban a perder de vista. ¿Qué era lo que estaban viendo? La idolatría cananea, las brujerías o las orgías cananeas, y eso era lo que iban a aprender. Y lamentablemente en nuestro medio es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Lo malo hasta por osmosis nos llega, pero lo bueno, aunque nos lo empujen con paleta, no nos quiere entrar. Es admirable ver cómo en Jueces hace referencia a Josué como siervo de Jehová. Este título o esta expresión también fue escuchada en Deuteronomio 34:5 hacia Moisés, en el Salmo 18 hacia David y algunos de los profetas o reyes en el libro de Reyes. Pero centrémonos en el problema realmente de lo que implicaba el problema de que la generación que iba no conocía a Jehová. Versículo del 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí está el problema. ¿Hubo llanto? Sí, hubo llanto de arrepentimiento aparentemente, pero no un cambio de conducta. Muchas veces nosotros podemos llorar por algo, mostrando aparentemente evidencias de arrepentimiento, pero continuamos después del llanto en la misma situación. Y entonces no hubo un arrepentimiento real. Esta generación, a falta de lo que Yahvé era para sus vidas,
iban aprendiendo cosas que no tenían mayor significado. Y venía a mi mente cuántos de nosotros, salidos del catolicismo, seguíamos tradiciones, a veces sin saber qué significaban. Y en este tiempo, mucha gente sigue esas tradiciones. Pero este pueblo iba a tener no solamente la dificultad de estar inmersos en el problema de la idolatría, de la desobediencia, sino que al mismo tiempo iba a tener el problema de la disciplina de Dios. Porque Dios tenía que tomar cartas en el asunto para poder subsanar todas estas situaciones. Pido al Señor que a través de su Santo Espíritu, que nosotros no provoquemos a Jehová Dios. Su palabra dice, duro es caer en las manos de Jehová. Que cualquiera que fuera nuestra situación, no dejemos a Jehová Dios de nuestra vida. O nos inclinemos y adoremos a otros dioses. Llámese esto trabajo, dinero, la hamaca, que tan incómodo es dejarla cuando estamos tan cómodamente acostados, sino que en todo momento recordemos que hay un Todopoderoso sosteniendo nuestras vidas. Hasta aquí hemos aprendido que Dios no deja sin disciplina a sus hijos. Él advierte, Él exhorta a un buen comportamiento. Hemos aprendido que aun cuando muchas veces somos infieles, mi Dios permanece fiel. Hemos aprendido que aunque nosotros seamos humanamente lo que somos, hay un Dios todopoderoso que ya ganó la batalla. La gente puede vernos e incluso hacernos burla cuando nosotros aceptamos que la salvación es por gracia y nos sentimos salvos, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este pueblo estaba en la tierra prometida, no por sus méritos. Estaba en la tierra prometida porque el Dios Todopoderoso se lo había prometido. Y ese Dios Todopoderoso, que hace miles de años le prometió fidelidad a su pueblo, es el mismo de hoy y de siempre. Y que sus promesas son en Él. Amén. Confiados en que tenemos un Dios real, un Dios misericordioso y lleno de amor, que siempre espera con los brazos abiertos a sus hijos, hacemos el llamado para aquellos que todavía no tienen a Dios como su único y suficiente Salvador. ¿Qué tienen que hacer? Nada. No es ninguna obra. ¿Y cuánto hay que pagar? Nada. Mi Señor lo pagó en la cruz. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Creer es la acción que no implica una obra, porque no hay obra que pueda salvarnos. Y todo aquel que cree en el Señor es salvo. Y su palabra enfatiza, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Si lo crees, eres salvo. Y así como Jehová Dios en su fidelidad llevó a su pueblo hasta la tierra prometida, Él ha prometido que te va a llevar al cielo para estar morando junto con Él. Vamos a orar. Eterno y maravilloso